Un gusto, como siempre, saludar en Fútbol en Serio a Marta Millán. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de acompañarlos. Bueno, esta noche traemos invitado de lujo. Fíjate que es muy común, Francisco Javier, cuando platicamos del fútbol, escuchar una palabra que, bueno, forma parte de él y son las lesiones, ¿no? Es raro cuando un jugador pues no se lesiona, ya sea entrenando, ya sea en un partido, más cuando vienen fechas especialmente comprometidas. Y qué mejor que preguntarle a un experto, a un cirujano en la materia, especializado en lesiones deportivas, para profundizar un poquito más acerca de las mismas, por qué se producen, cómo se pueden evitar. Si te parece, vamos a conocerlo en video y a continuación va a estar aquí con nosotros. Adelante. Me llamo Luis Sierra Suárez, soy ortopedista, me dedico más a las lesiones deportivas, a la cirugía articular y a la artroscopía, que es cirugía por pequeñas incisiones en las articulaciones. En un afán de ayudarle a otras personas a estar mejor en este sentido, me he metido, yo creo, a esta cuestión del deporte y de la cirugía deportiva siendo médico. Primero estudiamos medicina, que son 6 años, luego ortopedia, que son 4 años, y luego 2 años más especializado a esta área de artroscopía y de lesiones del deporte. Las lesiones en el fútbol, prácticamente en jugadores que no sea el portero, la mayor parte de las lesiones son a nivel de miembros inferiores de las piernas, ¿no? Las articulaciones de carga son las más involucradas y principalmente la rodilla es la que más sufre de lesiones, y el tobillo en segundo lugar y el pie. Ya en porteros vemos muchísimo más lesiones de hombro. Generalmente los equipos tienen un médico en la cancha, que es el médico canchero, así le decimos, es el equipo, y le resuelve gran parte de los problemas. Realmente mi función es como asesor ortopédico, que es cuando ya hay una lesión mayor o un problema de inflamación en una articulación, si ya se necesita alguna cirugía, o si ya hay una lesión que ya tiene algún tiempo y no ha salido con un tratamiento conservador. A partir del Mundial he tenido un contacto estrecho con el Club América, he estado también asesorándolos un poco al respecto. Lo habitual es que un futbolista que se lastima quiera regresar al otro día a jugar. Entonces tenemos que luchar un poco a veces con esa situación. No tenemos forma de acelerar el proceso natural de cicatrización de una rodilla lastimada, de una lesión muscular. Muchas gracias por invitarme, soy Luis Sierra Suárez. Pues aquí lo tenemos, como prometíamos, en carne y hueso, el doctor Luis Sierra. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Fútbol en Serio. No, gracias a ustedes por la invitación. No, pues, al contrario, ya veíamos un poquito la introducción en... Eso de carne y hueso se vio muy real ahora. Muy, sí, totalmente. Ya veíamos un poquito de los videos. Ahorita creo que vamos a ahondar un poco más, porque cuando uno no está acostumbrado y empieza a ver tejidos por ahí, el tal, sí, ahí estamos haciendo esto y lo otro, como que nos resulta muy extraño. Platícanos, Luis, brevemente de las lesiones que decíamos más comunes en los futbolistas y por qué se producen, ¿no? Porque todos hablamos así a la ligera de ya se lesionó, todos nos creemos expertos, pero ¿por qué? Platícanos. Yo veo las lesiones de los futbolistas en 3 grandes grupos: las fracturas, que son probablemente las más frecuentes, las lesiones musculares o tendinosas, y las lesiones de los puntos débiles, que son las articulaciones, que son las uniones entre los huesos. Y yo me dedico un poquito más a ese tipo de lesiones de las articulaciones. Ok. Y dentro de estas, por ejemplo, nos platicabas de la rodilla, el tobillo. Cuéntanos un poquito de estas. Tenemos una pista, de hecho, no sé si la podamos ver para que nos vayas contando. Platícanos. Claro, con mucho gusto. El hombro es una articulación muy interesante porque es muy poco congruente, pero al mismo tiempo muy inestable. Es una bola que se articula sobre una superficie plana y eso lo hace muy poco congruente. Está sujeta por una cápsula, por unos ligamentos que le dan la estabilidad estática, y además unos músculos que le dan estabilidad dinámica al hombro. Además tenemos un rodete que es como un empaque que se llama labrum y que se puede romper, y esta es una luxación. Se rompe el labrum, se estira la cápsula que les estoy comentando y se pueden fracturar también los huesos, y esto hace que el paciente se vuelva a luxar, y lo que hacemos es reparar todo esto con unos tornillitos con suturas que se llaman anclas. Entramos por artroscopía, que es ¿eres tú, verdad? ¿Uno de los enmascarados? Sí, exacto. Por unos hoyitos entramos, metemos una cámara, ponemos estas anclas. Este dispositivo se llama lazo y sirve para relevar un alambrito que me va a jalar la sutura que yo había pasado para hacerle una especie de dobladillo
a la cápsula y al abrón para repararlo otra vez en su lugar. Estas lesiones las vemos muy frecuentemente por caídas, con golpe directo en el hombro. Tobillo, a todos nos ha pasado esto, las inversiones, le decimos nosotros, se nos tuerce. El problema es que muchas veces por desidia no se cuida, ¿no? Tenemos unos ligamentos ahí en ese sitio que se pueden desde jalar hasta romper totalmente. Y bueno, tenemos muchos medios para tratar esto, pero cuando el paciente no se cuida, la cápsula del tobillo se empieza a engrosar, se empieza a meter en el viaje de los huesos y empieza a pellizcarse allá adentro, y lo que hacemos es quitar todo ese tejido. En futbolistas, por golpes directos en la parte de adelante, pueden hacer picos como este que ven aquí ustedes, que es un osteofito, y entramos con una fresa como los de dentista para quitar ese pico y que no esté pellizcando el tobillo allá adentro. Y finalmente, cuando tenemos problemas de inestabilidad, que también pasa en los futbolistas, lo que hacemos es tomar los ligamentos y apretarlos con unas anclas. Lesiones del cartílago también bien frecuente, debe ser así lisito como bola de billar, puede reblandecerse, puede fisurarse, pueden hacerse lesiones como deshilachamiento o incluso el hueso pelón, que eso duele mucho porque el hueso de abajo tiene sensibilidad importante. Cuéntanos algo, Luis, perdón, todo esto que estamos viendo es la cirugía como tal, ¿no? Como tú la ves, es la famosa artroscopía. Exacto. ¿Qué es la artroscopía? Platícanos. Hacemos 2 hoyitos en la articulación, metemos una cámara y por el otro hoyito metemos los instrumentos para hacer el procedimiento. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una cobertura del cartílago, generando una especie como de costra para que esas lesiones del cartílago se cubran. Y lesiones del menisco, que es el amortiguador de la rodilla, que está en medio entre el fémur y la tibia. Vean, este es un menisco, es como una cartílago, como una oreja se parece, está allá dentro de la rodilla, y su función principal es evitar que la carga se concentre en un solo punto. Lo que hace el menisco es funcionar como unas cuñas para repartir las cargas y funciona también como estabilizador secundario de la rodilla. Entonces, el problema de esto es cuando se rompe un menisco, y esto es de las lesiones más frecuentes en futbolistas, se sale de su lugar, atora la rodilla, la traba, y eso es muy molesto para el paciente. Lo que hacemos es tratar de repararlo o de quitar el pedazo. Vean, este es un menisco roto, esto pasa muy frecuentemente en personas que se dejan pasar, así es como lo vemos. Esta es una reparación, lo que hacemos es poner unas suturas. ¿no? Sí, le ponemos unas suturas, ahí tengo un menisco reparado, tratamos de conservarlo porque es el amortiguador de la rodilla. Y cuando de plano el menisco ya no tiene solución, lo que hacemos es quitar el pedazo, como lo ven aquí, para que el paciente ya no tenga esa sensación de bloqueo. En todo eso, Luis, operas con la cámara, o sea, nos decías, es casi como de forma telemática, es como jugar un videojuego, pero estás operando. Sí, porque tengo las manos aquí y la vista está totalmente hacia un monitor. Esta es una lesión de ligamento cruzado, que es también... La temible lesión de ligamento cruzado. Sí, esto también, fíjense la inestabilidad, así se les hace la rodilla a los pacientes con lesiones de ligamento. Y lo que hacemos es, igual, entrar por los 2 hoyitos y hacer unos túneles, metemos unos injertos que se toman de la misma rodilla del paciente o de cadáver, y hacemos unos túneles, como lo ven ustedes aquí. En esos túneles pasamos el injerto, lo colgamos o lo fijamos con diversos dispositivos como tornillos, y con eso tenemos ya la reconstrucción completa. Estamos viendo aquí, Luis, obviamente como que toda la explicación técnica, ¿no? De por qué es, las diferentes partes, pero creo que sería padre ahondar un poquito en el por qué. ¿Por qué pasan estas cosas en los futbolistas concretamente? Hay 2 términos que ustedes manejan mucho, que es como el estrés, ¿no? Por la cantidad de repeticiones, por el esfuerzo, y otro concepto que es como la presión de la competición, ¿no? ¿Cómo influye esto, las grandes cargas que tienen para llegar, para cumplir con los resultados? ¿Cómo pueden ser perjudiciales para que se lleguen a lesionar? Sí, hay 2 tipos de lesiones. Las lesiones por sobrecarga, que son las que se generan por repetición continua, y las lesiones agudas, que es, llegó el jugador y ¡pum!, le pegaron, ¿no? Y eso genera una lesión aguda, una lesión inmediata en la articulación. Entonces, así las diferenciamos, y en base a lo que tengamos es como las tratamos también. Okay. Este desgaste, doctor, de tanta competencia, yo de repente escucho, no, es que en Europa sí están acostumbrados a jugar 3 partidos a la semana. Exacto. Yo entiendo que habrá fibras musculares distintas y habrá biotipos diferentes también, pero la carga siempre la de resentir cualquier futbolista, yo me imagino, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ver mucho el entrenamiento, ¿no? Las cargas de trabajo dosificadas
muchas veces el atleta se lleva a un extremo y si no está entrenado lo suficientemente bien, pues viene una lesión, es inevitable. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cargas de trabajo y el entrenamiento progresivo. Ahora, lo que es una maravilla es ver aquí sentaditos, cómodamente instalados, cómo Luis opera con todo su equipo, y se hacen unas perforaciones. Entonces, la cantidad de tiempo que se ha ahorrado la ciencia médica a través de artroscopía y de las microcirugías, ¿no? Sí, ha evolucionado muchísimo la cirugía en este sentido, de hacer grandes heridas, de abrir totalmente la articulación. Sí. Hemos llegado a hacer hoyitos chiquitos por los cuales podemos hacer todos estos procedimientos con un índice de éxito muy grande y con mínimo dolor que los regresa muy rápido a jugar a los pacientes. Sí, yo me acuerdo, Luis, antes una rotura de menisco, por ejemplo, eran meses fuera de actividad, ¿no? Sí, porque había que hacer una herida muy grande y era un proceso de rehabilitación muy complicado. ¿Era más la cicatrización que la operación en sí? Sí, pero además, por todo lo que se tenía que hacer, el paciente tenía que llevarse mucho tiempo para recuperarse. Hoy en día, por ejemplo, justo se han acortado los tiempos, ¿no?, con la artroscopía, pero aún así, como nos decías, una cicatriz, sea de un futbolista que vive de ello, o sea de un común de los mortales, tarda el mismo tiempo en cicatrizar. Entonces, otro factor que a mí me resulta muy interesante es el tema psicológico. ¿Cómo trabajas tú con ellos eso para que comprendan que tienen que sanar? Sí, o sea, simplemente hay que hacerles ver que el tiempo de recuperación es el mismo en un atleta de alto rendimiento que en una persona normal. Nosotros hacemos cirugía de mínima invasión y logramos menor dolor y logramos una recuperación más rápida, pero hacerles ver que necesitamos que pasen 3 meses para que ese injerto se integre o para que esa lesión cicatrice, a veces es difícil hacérselo ver al atleta. Y pues simplemente es decirle, ¿sabes qué? Te tienes que parar, aunque no quieras, ¿no? Sí, la rehabilitación tiene que ser muy minuciosa, ¿no? Claro. Puede haber una buena operación y una mala rehabilitación. Exacto. La mitad del éxito de las cirugías no es la cirugía, sino la rehabilitación que viene después de. Y se puede llevar 3 meses, 6 meses. Una lesión de ligamento cruzado anterior saca al atleta por 6 meses de la jugada. Sí, definitivo, es muy importante sanar. Pues Luis, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu valiosa información compartida. Yo sé que esto daría para toda la noche, pero al menos tenemos ya una ligera pincelada de lo que es, y gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Vamos, gracias, Marta. No, al contrario, nos vemos pronto. Casi nos vamos. Gol de último minuto esta noche en Fútbol en Serio.